Hola, bueno, nuevamente acá con los videos. La vez pasada dije que iba a dar una especie de cierre a las clases o comentarios, pero estuve mirando mucha información y creo que hay algo que hay que aclararlo porque se ve mucho y de hecho se ve mucho en la clínica. Estamos viviendo una época no voy a descubrir nada nuevo, de una época de un nivel de información impresionante. Nunca un chico de 5 años hubiese recibido tanta información como recibe hoy en comparación en otros siglos. Digo 5 años, 10 años, 20, 30, pero digo chicos que no tienen ni siquiera noción de que hubo un mundo donde no existían los celulares. Bien, con esto que aquí me quiero referir, es que toda esta información, lo que yo veo que no se puede convertir en sabiduría. La mayoría de la gente que viene a la psicoterapia, al consultorio, está súper informada. De hecho, ellos mismos lo dicen. Tengo ansiedad, tengo esto, tengo lo otro, tengo pánico, tengo cierta depresión, tengo un TOC, tengo déficit de atención. Bueno, yo siempre generalmente soy bastante enemigo de diagnosticar rápido porque, bueno, hay que hacerse preguntas. Eh, pero ya vienen con la clasificación porque vienen con la información. Y a su vez vienen con muchas recetas. Y bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que meditar, hay que dejar de preocuparse, hay que dejar de rumiar, hay que concentrarse, focalizarse. Bueno, pero llega un punto que no hay avances, o sea, porque esa información no se ha podido integrar y no se ha podido convertir en sabiduría. Esto es sumamente importante. Por algo las culturas muy antiguas, desde los egipcios, los hebreos, los griegos, ellos insistían mucho con el tema de la sabiduría. Y no era un detalle, porque ellos también tenían mucha información. Si uno se puede leer tratados desde los egipcios, pasando por la Biblia, la Torá, los griegos, el hinduismo, el budismo, hay muchísima información. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que toda esa información nunca se pudo convertir en sabiduría? Y en una parte importante sí se convirtió, pero otra parte importante no. De hecho, está a la vista. Y la pregunta del millón es ¿por qué no se convierte en sabiduría? Porque tenemos que tal vez ser mucho más cautos, mucho más pacientes y tomar ciertos temas muy puntualmente y desarrollarlos muy bien. ¿A qué me refiero con ciertos temas? Por ejemplo, hemos trabajado en las clases anteriores el tema emocional. Bueno, el tema emocional se lo subestima por encima del informacional, o sea, eh, se le da mucho más peso a la información y no a la información que traen las emociones, porque las emociones, igual que las enfermedades, de hecho los trastornos psicológicos, son una gran fuente de información. Y no solo eso, son un estado de adaptación de nuestro ser, de nuestro cuerpo, que hizo lo que pudo con lo que tenía y se terminó adaptando, y la enfermedad es una forma de adaptación. Una adaptación obviamente disfuncional, con muchos desequilibrios, con muchos malestares de todo tipo, físicos, psíquicos. Sí, pero adaptación al fin. O sea, me adapté a lo que a mí me está pasando de desequilibrio emocional, de falta de integración de información. Y, como dicen comúnmente, la estoy remando. Bueno, entonces para mí tenemos que empezar a ser mucho más cautos, más inteligentes y decir, voy a tomar algo importante de lo que me está pasando. Por ejemplo, algún tipo de manifestación que se repite mucho, lo que se llaman patrones o creencias. Y voy a trabajar solamente con esa creencia o con ese patrón. Y no me voy
a meter a trabajar todo o a seguir recibiendo información y leer libros de autoayuda y leer, porque seguimos acumulando información y lo único que hacemos en realidad es eso, acumular información. Y no estamos trabajando con acciones determinadas, con un análisis determinado. Esto que yo decía las veces pasadas, de llevar toda la conciencia el problema, de hecho redefinir el problema, porque muchas veces el problema no es tan grande como parece, ni es donde parece. Bueno, ese es el primer trabajo minucioso que tenemos que hacer, de preguntarnos cuál es el problema, y todas las veces que sea necesario, y volverlo a definir todas las veces que sea necesario. Porque si no damos por sentado, ahora tengo ansiedad, y ya cerré el tema, ya le di una respuesta, y las respuestas son muy peligrosas, porque puede ser que esté bien, yo no estoy diciendo que siempre está mal, pero no nos deja investigar más la información, por qué vino, de dónde vino, cuándo viene, cuándo no viene, cuándo aparece más, cuándo aparece menos. O sea, seguir definiendo el problema con todas las preguntas que puedan existir. Eso es otra de las claves. No solamente nos tenemos que hacer preguntas, sino las tenemos que sostener a las preguntas. Sostener significa que aunque uno le encuentre una respuesta parcial o provisoria, como por ejemplo, es ansiedad, bueno, algo dice esa ansiedad, ¿no? No está porque sí, porque otras personas con el mismo tema no tienen ansiedad. Entonces quiere decir que hay algo que me pasa a mí particularmente, o de mi contexto, o mi lugar, que es la que me provoca esa ansiedad. Así que lo que yo llamo sostener las preguntas, es decir, dejar las preguntas que sigan trabajando, tomar esa respuesta parcial, pero seguir repreguntando. Pero esto no es para una cuestión obsesiva de decir no le encuentro la respuesta, no, es porque generalmente encontramos respuestas por todos lados. Y no le damos tiempo a que esas respuestas, primero, sean trabajadas y ver qué es realmente lo que nos responden, o sea, qué información nueva nos traen, y una información que yo pueda trabajarla. Porque yo digo, sí, tengo ansiedad, ¿y qué hacemos? En cambio, yo digo, no, tengo ansiedad cuando, por ejemplo, voy al trabajo, o cuando me levanto así, o cuando como tal cosa, o cuando me discuto el día anterior con mi pareja o mis compañeros de trabajo, mi familia, o cuando tengo que rendir un examen, o cuando tomé mucho alcohol o tengo algún vicio. Bueno, es eso. Tengo ansiedad cuando, cómo, por qué. Digo, ser mucho más investigador que una persona que se queda con una respuesta y ya está. Y enseguida quiere aplicar una receta. Una receta que muchas veces funciona, pero muchas veces no funciona. Porque no estamos preparados para bancarnos esa receta. Y si la receta dice, usted cuando empiece a sentir un malestar con el trabajo, revise su deseo y cambie su trabajo. No, esa receta a mí no me sirve porque yo no voy a dejar mi trabajo. Bueno, estoy diciendo algo bastante grosero o muy fuerte para decir, eh, o simplista, quería decir, para ver que muchas veces tomamos cierta receta, bueno, ahora se me viene a la mente, la clásica es meditar, bueno, hacer meditación o hacer afirmaciones. Las personas hacen afirmaciones, creen que hacen meditación y no pasa nada. Se empiezan a frustrar, empieza a venir más ansiedad y empiezan a descreer de algo importante, que la meditación es algo importante. Porque la meditación tiene que ver con la respiración, tiene que ver con el control de nuestra atención, tiene que ver con muchas cosas, que hay muchos papers que lo han probado, que tiene unos efectos sumamente importantes, pero hay que darle tiempo, hay que hacerlo un hábito, hay que tener confianza en esas herramientas. Las afirmaciones lo mismo. Yo no digo que las afirmaciones no estén bien, pero se ha llegado en esta corriente New Age que se dice a decir que si yo hago ciertos decretos, esas cosas van a pasar. Sí, pero hay
hay requisitos para que eso pase. En un momento hablamos de que hay que pacificar nuestro ser, nuestra vida, para empezar a buscar requisitos más altos, o sea, a buscar cuestiones como el propósito, el sentido de la vida, la abundancia. En un momento hablamos de, por ejemplo, la abundancia que está muy de moda. Bueno, abundancia hay mucha abundancia. Por ejemplo, un tema muy recurrente, pero muy recurrente, que es el tema de la soledad. Vivimos en un mundo con 8 billones de personas. O sea, objetivamente la soledad no existe. Con tanta cantidad de personas, con tanta cantidad de plataformas, de redes, pero las personas dicen, sí, me siento solo, no conecto, no puedo, no tengo con quién hablar, no encuentro una pareja, que, bueno, entonces el problema no está en el afuera, en la abundancia, el problema está en cuáles son los bloqueos que tenemos nosotros para no acceder a esa abundancia. Bueno, entonces preguntémonos por los bloqueos, ¿qué nos bloquea? ¿Qué nos da miedo? ¿Qué nos cuesta hacer? ¿Qué nos cuesta comunicar? ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo nos sentimos y por lo tanto atraemos cierto tipo de persona que no es la que buscamos? Pero, primer requisito, si no cambiamos nuestro estado de ánimo, una persona con un estado de ánimo bajo no va a llamar mucho la atención a una persona con un estado de ánimo alto. Bueno, tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que ser un poco más pacientes, realistas. Trabajar mucho la pregunta, trabajar mucho el problema. Y acumular información, pero ir desarrollándola, ir integrándola, ir dejándole el espacio, el tiempo y el espacio para que eso pueda empezar a mostrar efectos. Porque generalmente, dependiendo de nuestra edad, hemos pasado muchísimos años afirmando cierto tipo de hábitos. Esos hábitos están muy arraigados. Los hábitos son redes neuronales, están súper grabadas. Y nuestro cerebro no le gusta improvisar. No le gusta armar redes neuronales nuevas porque sí o porque se lo contaron o se lo dijeron. Nuestro cerebro es cortoplacista, es adaptativo, le gusta mucho la dopamina, le gusta mucho hacer lo menos posible. Bueno, no nos va a obedecer mucho, va a probar lo que ya está trabajado, va a usar las redes que ya están hechas. Por eso, mi consejo de hoy es, tratemos de ser sabios. Sabio significa tomar esa información, y como lo dice la palabra, información que entre y nos forme, básicamente a nivel emocional, sería lo principal, y después poder empezar a probar esa sabiduría en las situaciones que tenemos estrés, en los problemas. Y definamos bien los problemas. No toda situación es un problema, porque para que sea un problema, ya lo decía un gran pensador, tiene que tener una solución. Gracias.